Buenos días a todos, tanto a nuestros radioyentes de Informa Radio, televidentes en el caso de ATV, y también nuestros seguidores de Unidad Hispanista, que también pues mis programas son compartidos normalmente entre ambas esferas, tanto las redes como Informa Radio. Aprovecho toda oportunidad para dar eco a las cosas importantes, ¿no? Hoy vamos a hacer un programa distinto a otros y para mí, pues que me motiva muchísimo porque tengo una gran admiración al cuerpo de la Guardia Civil. Mi padre lo fue, además aquí no me escondo, en Vitoria cada vez que puedo lo digo. En una ocasión, siendo yo delegado territorial de educación en Álava, un percebe, por no decir otra cosa, me dijo: ya sé que eres hijo de la Guardia Civil y todo cerdo tiene su San Martín. Digo, muy bien, pues muy amable, ya se ve usted de dónde viene. En fin, pero tengo una gran admiración porque precisamente por vivir yo en la Guardia Civil, o sea, en el País Vasco, haber nacido aquí, haber visto todo el desarrollo que ha habido del terrorismo, haber visto la coacción, la presión, los scratches, yo he sufrido de todo. Para los que estábamos en esa situación, la Guardia Civil era una especie como de carta de seguridad, como, no sé, nos daba tranquilidad. Veíamos en ellos unos amigos que en situación de emergencia siempre estaban ahí. Es mi caso. Siempre estaban ayudando. Yo he leído el libro de atestados de mi padre cuando, bueno, mi padre ya murió hace tiempo, ya en el año 95 me parece fue. Ya ha llovido. Y la verdad es que ahí veía yo la humanidad de mi padre y por qué le llaman a la Guardia Civil la benemérita. Y me da igual que fuera en tiempos de Franco, que fuera en tiempos de la República, que fuera en cualquier tiempo desde que se constituyó la Guardia Civil. Es un cuerpo que da tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Y sin embargo, aquí, qué perseguido ha estado ese cuerpo, qué acoso y qué ganas de echarlo del territorio vasco y ahora del Navarro. Y cuando los malos quieren expulsar del territorio donde ejercen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a un cuerpo policial, será porque lo hace bien. Esa es la prueba de fuego de que la Guardia Civil es un cuerpo no solamente respetable, sino amable, generoso, es un cuerpo disciplinado. El honor y la lealtad son sus divisas y, en fin, no tengo mucho más que decir. Sí tengo mucho más que decir, ¿qué digo yo? Pero hoy por hoy, o por ahora, prefiero darle la palabra a él. Y viene aquí una persona que se llama Juan José Mateo. No sé si Mateo o Mateos. Buenos días. Mateos. Mateos. Que es un escritor ya, podríamos decir, consagrado. Tiene un bestseller que es Picoletos, cuyo libro todavía no he leído, por cierto. Tiene otro que se llama Inocentes, que tampoco he leído, pero quiero leer, que se refiere a las víctimas del terrorismo en el País Vasco, a la persecución, acoso y en fin, esa barbaridad que fue el terrorismo. Y que, por cierto, bajo mi punto de vista, ETA no mata, pero sigue, no está desaparecida. Y este libro que sí he leído, que es estrecho. Voy a poner las carátulas de los 3 libros para que ustedes, mientras hablamos, los vean. Bueno, buenos días, Juan José. Vamos a hablar un poco, primero, si quieres, de tus libros. Tenemos aquí la portada de Picoletos, la derrota de la ETA
y La élite de la Guardia Civil. Tú además estuviste ahí, estuviste en esa actividad y tú mismo has sufrido en tus carnes un atentado. Si puedes y te parece bien, háblanos un poco de ello antes de empezar a hablar del libro que acabo de leer, que es Estrecho, que es otro tema. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por traerme y dar difusión, porque al final aquí para combatir algo y para hacer la lucha contra el olvido, tanto de todos mis libros, pues hay que difundirlo y estoy muy agradecido. Soy guardia civil, evidentemente, y como tu padre, pues seré guardia civil hasta que me muera o hasta que me recuerden. Entonces, yo me lancé a la literatura, a la escritura, precisamente porque no leía lo que quería leer sobre el tema de la ETA y su entorno. Pues no leía, no encontraba un libro que me llenase, ¿no? He leído varios, por desgracia, el primero que leí que me introdujo, que me gustó, la verdad, fue el que escribió Matías Antolín sobre Suárez Gamboa. No hace falta que explique quién era, uno de los terroristas más letales que tuvo la ETA y su entorno, del Comando Madrid, y la verdad es que para mí fue muy atractivo, pero a la vez me activaba demasiado. Ya estaba yo en el GAR y daos cuenta que la primera línea nuestra era pues ir detrás de ellos. Entonces me lancé por eso, escribí, autopubliqué 2 libros anteriores y luego tuve la suerte de que Arzalia, Ricardo Artola, pues me fichó, hicimos Picoletos. Hoy día pues es un superventas, a mí me gusta decirlo en español, en castellano, y bueno, ahí sigue. Luego escribí Inocentes, lógicamente, porque era una asignatura pendiente, hablar con muchas viudas, huérfanos y muchas personas que sufrieron a la ETA y su entorno, y que, como no se ha tratado como es debido este tema, ni se ha profundizado, hoy día ya se profundiza mucho, pero no de una manera como escribo yo, ¿no? Son ensayos, libros reales, con experiencias reales, todos, y en este caso era necesario, ¿no? Hablar con ellas y que expresasen cómo era su día a día en el día después del asesinato, porque lo que impactaba era pues el atentado, la bomba, esas imágenes tan crueles, pero luego prácticamente todos se olvidaban de ellos. Y la verdad es que hay testimonios ahí buenísimos, también meto operaciones policiales inéditas, como en Picoletos, que la mayoría son inéditas. Y bueno, y luego llegó Estrecho. Tenía que llegar Estrecho porque yo también estuve dentro de mi trayectoria profesional, pues pasé por Seguridad Ciudadana, por Rural, como bien conoces, por el GAR, el que era el Grupo Antiterrorista Rural o Grupo de Acción Rápida. Luego estuve en Tráfico, luego estuve en Policía Judicial, en un equipo de delincuencia organizada y antidroga, y de ahí surgió Estrecho, ¿no? Que es una actualidad muy grave que hay que tratar y que, por desgracia, todos los días tenemos titulares en los presos, en la prensa a nivel nacional. Mi bagaje literario está ahí, ¿no? Está ahí, y muy agradecido a personas como tú que me dais difusión, y al final, pues lógicamente, la gente quiere leer. Este último libro no es un ensayo como tal, es no ficción, parece una novela, no lo es, os lo puedo asegurar, y daos cuenta que al final una trayectoria profesional de casi 30 años, pues lo que te hace es abrir unas fuentes muy grandes en el tema de la ETA y su entorno, y en este caso en la lucha contra el narco allá abajo, en el que tuvimos que ir desde aquí arriba, tuvimos que ir allí a realizar una operación bastante importante para lo que se suele hacer allí, y al final, pues oye, lo plasmo ahí, y la verdad es que yo lo estoy leyendo ahora en papel ya, lo he leído muchísimas veces para corregirlo, porque lógicamente hay que darle el toque que quiere el lector, y la verdad es que a mí me tiene enganchado. Es como hablar bien de tus hijos cuando son buenos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, y en ese sentido, pues yo espero que me pregunten muchas cosas, y como bien decías, cuando los malos nos critican es por algo. Y ETA nos ha demonizado tanto es por algo. Claro. Y si los narcos ahora mismo hablasen bien de la Guardia Civil, estábamos hablando mal y pronto estábamos jodidos. O sea que yo creo que bueno, que es lo que es.
Dices en tu libro, vamos, porque claro, la gente que vivimos el día a día pues con normalidad y al margen de los problemas reales que existen, porque no nos afectan de momento, en un momento determinado nos puede afectar, claro. Dices que España es el lugar de tránsito de enormes cantidades de droga que van hacia Europa, ¿verdad? A través del estrecho, claro. Por eso se titula el libro El estrecho. Tanto es así, es decir, hay un tráfico, bueno, un tráfico que evidentemente lo impedís, o los que habéis estado o estáis, en su caso, persiguiendo este tráfico enorme de hachís, por ejemplo, que es lo que más viene de Marruecos, ¿verdad? De coca, etcétera. Bueno, esto es enormemente preocupante, ¿no? Porque hay mafias, hay crimen organizado, hay muchos intereses económicos que incluso corrompen a la propia policía en algún caso concreto. Gracias a Dios no se puede decir que esto sea generalizado como es en otros países hispanoamericanos pues, por ejemplo, Ecuador o Colombia o tal, bueno, donde incluso llegan a condicionar los gobiernos. O México, por ejemplo. Los cárteles de la droga. España todavía, gracias a Dios, todavía no es eso, pero podría serlo. Hay que analizar que Marruecos, vamos por partes, ¿no? Sí. Bueno, primero, un señor que se fuma un porro aquí arriba, ¿no? Yo vivo en Irún y tú vives en Vitoria. Un señor que se fuma un porro aquí, casi al 100%, es lo que se fuma viene de Marruecos. Algunos lo cultivan en casa, la marihuana, o en algunas tierras, pero casi al 100% procede de Marruecos. Hay que tener en cuenta que más del 10% del PIB, del Producto Interior Bruto, de Marruecos, viene derivado de la producción de los derivados del cannabis. Eso ya es un hecho. Este libro empieza aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca. Empieza aquí, en la comarca del Goierri, a través de un traficante. Aquí, mediano, nos lleva al estrecho de Gibraltar. O sea, que no os creáis que es un libro técnico, que también hay que meter cosas técnicas, como lo que os estoy comentando de la producción de Marruecos, pero date cuenta que nos lleva allí. O sea, una mañana te levantas y tienes que ir detrás de un señor hasta Algeciras, y tienes que permanecer allí durante mucho tiempo, en varias etapas, para desmantelar una red que no se puede desmantelar de todo porque los principales capos o productores están en Marruecos, y Marruecos no coopera prácticamente nada con España, ¿no? Es un enemigo potencial geopolítico nuestro, aunque algunos se crean lo contrario. Entonces, partiendo de esa base, el que se fuma un porro en Soria, un canuto o un cigarro de liar, vamos, de marihuana o de hachís, está consumiendo un producto que viene de Marruecos, ¿no? Eso está claro. En los últimos años, ¿no? Esta producción se ha aumentado de una manera brutal, por muchas cuestiones. Dices que España, evidentemente, no hay que ser alarmistas, pero hay que hablar con la realidad, con la estadística que tenemos. España es el principal paso de hachís a Europa. Todo lo que es el estrecho de Gibraltar, por eso lo titulo Estrecho, la frontera salvaje, porque es la única frontera salvaje que hay en Europa. En ninguna frontera de esas características o próxima de cualquier otro país europeo, como puede ser Italia o, bueno, Turquía no está en la Unión, pero no ocurre lo que ha ocurrido aquí. No ocurre lo que hace que yo escriba este libro, con el desenlace de lo que ocurrió el 9 de febrero en el puerto de Barbate, que eso fue brutal. Un cúmulo de malas acciones, ¿no? Y al final ocurre lo que ocurre. Y yo ahí empiezo a escribir Estrecho. Hay que partir de esa base. Hay que partir de la base que el rey de Marruecos este verano pasado indultó a más de 4.000 productores imputados y condenados, y que quiere mostrarle a Europa, ¿no?, que todo ese cultivo es medicinal. Eso es falso. Te das cuenta que más de las 100.000 hectáreas de marihuana que se cultivan allí es equivalente a la producción de las hectáreas que tenemos aquí de la patata, por ejemplo, o del arroz. Desde luego el patrimonio y todo lo que mueve.
Luego, el blanqueo de capitales en España en los últimos 20 años es un hecho. España no debe consentir, como Estado, como nación, que vengan las principales mafias del crimen organizado de todo el mundo a blanquear capitales a la Costa del Sol. Eso es un hecho. La estadística ha aumentado en muchas cuestiones a más del 80%, tiroteos, ajustes de cuentas. Daos cuenta que desde que acabó la ETA, el GAR como unidad está allí desplegado. ¿Por qué? Porque a principios de los años 2000, por ejemplo, Barbate, como escribo en el libro, era un pueblo totalmente tomado por los narcos. Tiene que ir al GRS, la Agrupación Rural de Seguridad, ¿no? Porque el GAR estaba con ETA y luego con el paso de los años va el GAR. Entonces, saliéndome de los datos técnicos, este libro cuenta historias reales de cómo trabajábamos desde tierra, mar y aire en contra de los narcos. ¿Por qué? Es un problema generalizado. Nace el Oconsur, ¿no? Con un señor, un oficial de la Guardia Civil valiente, como lo era Galloso, el jefe del GAR, y se lo quitan de en medio, ¿no? Lo quitan de en medio intentando, como se suele hacer ahora, y denominan los políticos esos bulos, ¿no? Intentan hacer un bulo que con la UDICO o con con servicios internos de la Guardia Civil, ¿sabes? Diciendo que es corrupto. Ni lo han podido demostrar y, de hecho, los mismos oficiales de la UDICO lo han desmontado porque han dicho que han aportado pruebas falsas y otros no recuerdan. No recuerdan esa investigación. Es doloso, penoso y chapucero. Entonces, Estrecho trata de eso. Trata de cómo nos desplazamos allí, cómo tenemos que cambiar la indumentaria de trabajar aquí en contra de traficantes con ETA por detrás, que desde luego es un canon, y cómo llegamos allí, nos tenemos que habituar a aquella zona y empezamos a hacer seguimientos en algo que descubrimos que es inmenso. O sea, hacer un apostadero, en mi caso, viniendo del GAR, que tengo que hacer apostadero porque el resto de compañeros no saben, no están habituados a lo que hacíamos en el GAR, y observar durante muchas horas que los jóvenes, incluso no tan jóvenes, en horario laboral o en horario escolar están campando con motos con motores de alta de caros, o motocicletas de alta gama, o vehículos de media o alta gama, y dicen, bueno, ¿esto qué es? Esto fue una aventura, desde luego. Y luego ya meterme en lo que es el narcotráfico con todas sus consecuencias, como el Oconsur trabaja, ¿no? Intentando... yo me quedé impresionado, ¿no? Porque yo conocía muchas facetas de lo que era la lucha contra el narco, pero no conocía cómo los helicópteros del cuerpo tenían que perseguir a narcohelicópteros de manera nocturna, en vuelo instrumental, sin ningún tipo de medios, perseguir a narcohelicópteros, ¿no? Y el Ocon, el que luego es jefe del Ocon, un hombre muy dedicado, logra interceptar esa vía aérea. Cómo el servicio marítimo se emplea a fondo persiguiendo narcolanchas con las embarcaciones oficiales o con aquellas semirrígidas intervenidas. Es espectacular. Yo me quedé alucinado. Cuando bajé allí me enseñan vídeos, me explican, me cuentan mis fuentes, mis compañeros, cómo las perseguían, cómo en un 90 y mucho por ciento se escapaban. Es impresionante. Y entonces, claro, cuando lo plasmo, claro, la gente que lo ha leído como tú, que sois los que debéis opinar, porque yo no voy a hablar de mi hijo, que es un figura, que es un hijo espectacular, ¿no? Tenéis que decirlo vosotros. Estrecho es eso. Sí, Estrecho es, sobre todo, bajo mi punto de vista, un libro de documento. O sea, no es un ensayo, vamos a decir así, bueno, pues solamente un ensayo. Vamos a decir. Es más, es un libro documental, pues para que tomemos conciencia a la gente del problema que es para España, aunque no lo veamos los que vivimos fuera del problema. Es un problema en sí, porque puede corromperlo todo. Es una fuente económica para muchísima gente y una forma de enriquecimiento para los corruptos. Y bueno, es que yo he vivido una situación, y la voy a contar, aunque no puedo dar nombres, porque evidentemente no tengo pruebas documentales, ¿no? Pero una vez yo estaba en un partido político, no voy a decir cuál, y estábamos haciendo campaña en la calle, porque eran las elecciones parlamentarias.
Y yo estaba ahí y, bueno, y empezó un par de mujeres, empezaron a llamarnos cómplices de drogadictos, corruptores de menores y tal. Y digo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Y empecé a indagar, ¿no? Y mis escoltas dijeron, sí, no queríamos decírtelo, pero esa persona ha puesto en vuestras listas a un marroquí, en listas electorales, a un marroquí que tiene no sé cuántos bares, creo que me dijeron 3, donde se vende droga. Y entonces puedes empezar a pensar por qué. Digo, leches. Le dije, se acabó, aquí hemos acabado, adiós. Y corté. Con lo cual, tengo yo, por ejemplo, un caso directo de alguien dedicado a la política que estaba metido en el tinglao, supuestamente. No puedo demostrarlo. Pero claro, si pones a alguien en listas, que es de Marruecos, y que tiene 3 bares, y que luego te dicen que ahí hay trapicheo, o algo más que trapicheo, en fin. Y yo tengo otra experiencia también, siendo coordinador de la ESO en un instituto, pues que me dedicaba muchas horas a vigilar dónde estaba el camello que repartía droga entre mis alumnos, entre los alumnos del instituto. Muchas horas. Y tener que llamar a la policía, al grupo especializado en estas cosas de la policía municipal para que hiciera un barrido. Quiero decir que esto es un problema, porque además hay gente que piensa que las drogas pues son como el tabaco, como ese presidente de, no sé si era Ecuador o Perú, que dijo que es peor el whisky que la coca. Pues hombre, no, pues no. O sea, yo en la carrera, yo soy doctor en pedagogía, estudié toxicología y cuando leía los efectos de la María, de la marihuana, o el cannabis, como lo queramos llamar, pues hombre, tenía unos efectos neurológicos, efectos neurológicos, psíquicos, y cuando en los años 60, por parte de algunos gobernantes de Estados Unidos, había tanto interés en que corriera entre los jóvenes el LSD y estas drogas, junto con el rock y tal, pues hombre, yo llego a la conclusión de que algún interés había de que los jóvenes no tuvieran capacidad crítica y estuvieran adormecidos por la droga, ¿no? Y algo también hay de eso. Y esto de, tú dices aquí, por ejemplo, es una vergüenza que los de arriba no quieran apretar a los políticos para que inviertan en embarcaciones similares a los de los gibraltareños. Estos se han ido a probar naves a Estados Unidos para comprar las más adecuadas. En la propia España hay empresas que fabrican patrulleras excelentes, así que no sé a qué esperan los políticos. Y esa es la pregunta, ¿a qué esperan los políticos? Pues no lo sé, porque, como decimos, es un problema de actualidad. Es un problema que raro es el día. Yo hoy abro las noticias, porque me gusta leer todos los diarios a nivel nacional y sobre todo los del sur, los de la zona del Estrecho, y es raro el día en que no hay una intervención o una persecución. Y mucha gente cree, los políticos también quieren hacernos creer que a más intervenciones, más seguridad. Y están equivocados. A más intervenciones, más cada vez. O sea, si la estadística mensual dice, por dar un número, que ha habido 1.000 intervenciones, seguramente hayan metido 10.000 cargamentos, por decir algo, ¿no? Es evidente. Entonces, ¿a qué esperan los políticos? Pues no lo sabemos, porque en otro tipo de cuestiones invierten, ¿no? Están invirtiendo una barbaridad en las policías autonómicas, ¿no? Cuando son policías autonómicas, que no pueden tocar este tipo de delitos, que son delitos ya en un ámbito pues en un ámbito muy amplio, no abarcan solo a España, desde luego. La mayoría de los grandes delitos ya son globales, son a nivel internacional, todos. Con el resto de Europa, con América, la policía autonómica se nos llega, pero están invirtiendo una barbaridad. Si invirtieran un 30%,
en la lucha contra el narco seguramente muchos problemas se podrían resolver. Es muy difícil, ¿eh? Tampoco hay que cuestionar a los políticos en determinadas cuestiones porque esto no se resuelve de un día para otro, pero no están a la altura. Adquirieron varias embarcaciones, hablando de eso, resulta que nada más llegar tuvieron unos problemas graves, como explico en el libro, que me explican los patrones de embarcación. Son muy apopadas, no son estables, son veloces, no pueden competir. Aparte que se rajaron los cascos, entró agua en la sala de motores, están todas en el dique seco o alguna empezó a funcionar. O sea, lo que hacen, pues no sé si no se asesoran bien o bueno, también se pueden equivocar, desde luego, pero hay muchos otros métodos que deberían estar ya útiles y no lo están. Recursos humanos, todo tipo de cuestiones que explico ahí, cómo tenemos que hacer los seguimientos, cómo hemos tenido que perseguir a los malos sin medios. Hoy día hay otros medios, desde luego, más tecnológicos, solo los utilizan las unidades centrales, aún así los compañeros logran de alguna manera contrarrestar todo lo que es el narcotráfico. La verdad es que, claro, yo quiero dar a entender eso pedagógicamente con historias reales de esas persecuciones, ¿no? De cómo hemos tenido que combatirlo, ¿no? Cómo teníamos que hacer para colocar balizas o cómo teníamos que hacer para llegar hasta un vehículo o el camino que da acceso a un narcotraficante, cómo se le seguía luego. Era muy complejo, ¿no? Siempre van por delante. Entonces, ¿a qué esperan los políticos? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Y es un problema grave, ¿eh? Es un problema gravísimo. O sea, en seguridad, en temas de seguridad, primero está el terrorismo, evidentemente, que claro, si hablamos de terrorismo tenemos que irnos al Sahel y al Estrecho. Igual, todos los atentados yihadistas, el 90% de los detenidos vinieron por el Estrecho. Hay que controlarlo. Se ha perdido, ¿no? Se ha perdido esa formación de países del Sahel que hacía el GAR, por ejemplo, o defensa, el ejército, para instruir a policías que estuvieran preparadas para ello. Se han metido los rusos ahí. Es un tema muy amplio, pero los políticos no están a la altura. En su día, pongo un ejemplo, por el río Guadarranque, ¿no? Es uno de los afluentes del Guadalquivir, hicieron unos pilones de acero reforzados con hormigón para, esto fue en 2016, para obstaculizar ese tipo de embarcaciones, porque las embarcaciones nuestras no pueden entrar en determinadas zonas de los ríos, porque se quedarían, o sea, la popa se quedarían atrancadas, fondearían, como ha ocurrido. Entonces, tienen que tomar medidas, ¿no? Hay algún estudio de eso, con una operación de ese tipo, y la verdad es que, ¿a qué esperan? No lo sé. Hay muchas cuestiones, ¿no? Que recientes, ¿no? Se ha llegado a publicar en prensa que Marruecos tiene por dónde callar al gobierno español, ¿no? Bueno, pues hombre, ¿se puede hablar de ello? Sí. ¿Se pueden dar datos o se puede documentar? No. Que el famoso Pegasus, ¿no? Que intervinieron en los teléfonos del presidente de gobierno, del Ministerio de Interior, de la ministra de Defensa. No lo sé, pero es evidente que algo ocurre para que España no dé un paso adelante en la lucha contra el narco, ¿no? Es evidente. Sí. Leo aquí también. Entre tanto, compañeros de todos los cuerpos policiales de ámbito nacional manifiestan tener serias dificultades para investigar, ya que no se han reforzado los equipos y se trabaja con mucha escasez de medios y personal. Las políticas que se están aplicando son un fracaso, apenas se invierte en recursos humanos y técnicos, a pesar de que el año pasado, desde el Ministerio del Interior y a raíz del asesinato de 2 compañeros de Barbate, prometieron más dinero y medios. No olvidemos que además el trabajo de policías y guardias civiles es muy rentable para las arcas del Estado. Muy rentable, claro, esa es la cuestión. Muy rentable para las arcas del Estado porque esto es como una enfermedad. Si la enfermedad no la atajas, exactamente, el cuerpo se muere, ¿no? Por eso es rentable. Y luego muy rentable desde el punto de vista sanitario, claro. Porque... Sí, además has hecho un símil muy... Si ahora a cualquiera nos detectan un cáncer y no se da un tratamiento adecuado de choque, pues evidentemente el cáncer, ¿qué hace? Se expande. El narcotráfico en España es evidente que a raíz de desmantelar el OCON, como lo hicieron,
¿no? Con las cifras que dio, que es impresionante, casi 13.000 detenidos, 35 se intervinieron 35 toneladas de cocaína en tan solo 4 años, o 1.000 de hachís, o intervenciones de miles de vehículos, de más de 2.000 vehículos, embarcaciones. Es impresionante el trabajo que hicieron, low cost, como digo yo, a bajo coste, ¿no? O sea, ya quisiera un guardia civil o un policía cobrar lo que cobra un policía autonómico, por ejemplo, o tener los recursos técnicos y humanos que les están dando. O sea, es impresionante. Y hay que hacer una crítica a este gobierno porque es el que está. Si estuviera otro, como debemos ser oposición siempre, los ciudadanos, siempre. Porque entonces, si no, esto no funciona. Entonces, yo este libro lo escribo, sí, yo entiendo que es un libro que te agarra porque son unas experiencias particulares, mías, propias y de mis compañeros que son espectaculares. Yo mismo me quedé alucinado cuando me las contaban y las desconocía. Pero hay que orientarlo así para que no solo lo lea una persona como nosotros, que vamos ya cuesta abajo, que lo lea un joven y diga, esto es espectacular, pero que se centre en que los daños que ocasiona todos los derivados del cannabis por un consumo, aunque sea moderado, son el que entiende de neurología sabe que es irreversible. La cocaína, que hay que entrar en ello, es mucho más letal. Y daos cuenta que los principales puertos de introducir cocaína en España era Rotterdam, Amberes, Valencia o Algeciras. Bueno, pues Algeciras ya ha pasado por encima de Valencia. Quiero recordar cómo Sito Miñanco, antes de salir de prisión, que lo escribo en el libro, se estableció en Algeciras, ya con permisos penitenciarios para montar una estructura criminal que la Policía Nacional cortó de raíz, ¿no? Con todo el mérito que tiene. ¿Por qué? Porque estaba claro que esa ruta africana que el cártel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza, no pudo imponer en aquellos años finales de los 80, está impuesta ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan este nuevo sistema de introducir a la cocaína a través de África, del Sahel y del Estrecho? ¿Por qué las narcolanchas ya no van cargadas de hachís? Van cargadas de coca. La Guardia Civil fue capaz recientemente de incautar una guardería con 7.000 kilos de cocaína. Eso es impresionante. O sea, nadie se imagina el daño que ocasiona y cómo se han implantado en la zona, ¿no? Entendemos que no solo hay que arreglarlo de una manera policial, ¿no? Pero es muy lento mentalizar a los jóvenes de que eso conlleva cárcel y conlleva que los mismos narcos, como decimos nosotros, te limpien el forro. Una vez que te metes ahí no tienes salida. Y los enemigos de los narcos no es la Guardia Civil y la policía, son las organizaciones criminales que desde hace años, como explico en el libro, se han implantado en España, con esos vuelcos y esos ajustes de cuentas en esos registros y entradas que hacen los compañeros y encuentran una sala de torturas en una casa, por Dios. Es un caso grave, ¿eh? Grave. Sí, muy espectacular, las historias son apasionantes, pero es un caso grave. Sí. El libro es muy etnográfico en el sentido de cómo actúa la policía, en este caso la Guardia Civil, en estos casos, ¿no? O sea, es casi... Yo, si fuera cineasta, haría unas series con esto, ¿eh? Porque es muy... Yo también. Realmente es espectacular. Es un libro de aventuras casi. Bueno, sí, casi. Porque eso es una aventura. Arriesgabais mucho. Es muy sacrificado ese trabajo, porque hay que estar a pie de cañón, estudiar mucho los terrenos, los territorios, saber estar muchas horas, por lo que he leído en el libro, observando los movimientos en la puerta de una casa, o sea, para vigilar las entradas y salidas y localizar a los sospechosos. Y luego, claro, esto hay que probar ante los jueces antes de intervenir. Sí. Existe no solamente sospechas, sino pruebas. Sí. Cuando vemos en la televisión a 2 agentes de la DEA metidos en un coche al lado de la puerta de entrada del narco, yo me río, perdón, me río mucho, ¿no? Porque la Guardia Civil siempre ha tenido un método suyo, únicamente suyo, que se crió con ETA. El entonces teniente coronel Galindo, comandante Galindo, ya hizo cuestiones con gente de Inchaurrondo para que ETA no los detectara, porque ETA era letal. Si te detectaba, te mataba. En este caso,
el narcotráfico es letal a un nivel mucho más global por el tema del consumo, y los narcos, cuando yo la primera vez que estuve allí en 2010, no eran tan letales como son ahora, desde luego. Pero claro, hay que mentalizarse de que hoy día vemos vídeos de unos señores descargando combustible, coca o hachís con un AK-47. Que esa imagen la pones en cualquier medio y dices, esto es Colombia, o esto es México o Brasil, bueno, Ecuador cada vez menos con Bukele, pero es así. Entonces, la verdad es que, como dices, pues sí, a mí me gustaría ver series de este tipo, pero bien ilustradas, ¿no? Hemos visto alguna de ETA, pocas, buenas, ¿no? Buenas de decir, así se trabajaba, está muy bien orientada, muy pocas, ¿eh? Y desde luego, hombre, ¿qué más quisiera yo que se hiciera una serie? Pero no por hacerme yo rico, porque ya sabes que las ganancias van para los huérfanos de Barbate, en este caso. Y las de ETA las he derivado a cuestiones sociales totalmente, bajo mi criterio. Entonces, yo lo que quiero es, como bien dices, que los jóvenes sepan que la droga no te aporta nada bueno. No te aporta nada bueno, igual que el alcohol, que tampoco te aporta nada bueno en cantidades mucho más grandes. Lo que dijo aquel narcotraficante, pues aquel político, es evidente que era un político corrupto y estaba totalmente condicionado por los cárteles. Sí, no solamente, añado yo, no solamente no aporta nada bueno, sino que encima te quitan tu libertad. O sea, es una forma de tenerte domesticado. En muchos casos yo tengo la tesis de que se hace de forma programada para adormecer a la juventud y que no tenga capacidad crítica y que esté pues con su mente absolutamente neutralizada y liquidada, adormecida. Yo he tenido alumnos, bueno, algún alumno, voy a decir, algún alumno muy contados, claro, lógicamente, gracias a Dios, no había una epidemia de esa naturaleza, pero de inyectarse LSD y morir por sobredosis. O sea que el tema es muy serio, muy serio. Y entonces a esto se le liga la corrupción que va añadida al beneficio económico de ese tráfico de estupefacientes que es muy alto. Entonces, ¿cómo atajamos el problema en la costa mediterránea, pues sobre todo en la zona de Gibraltar y tal? ¿Cómo atajamos la sustitución de sostener la vida mediante la actividad comercial, económica, laboral, y sustituirla por el beneficio del tráfico de estupefacientes, que además tiene para ellos un riesgo, porque claro, en cuanto se les detiene ya, eso supone cárcel, claro. Se están hundiendo la vida. Sí. Es muy difícil, ¿no? Quizá yo no soy un experto, ¿no? Yo tengo experiencia, desde luego, tengo formación y sobre todo calle. Tú eres docente, tienes formación, tienes mucha experiencia, pero no somos políticos y no entramos en política para arreglar los problemas de la sociedad. Entonces sí que es verdad que podemos dar nuestra opinión y yo la doy y no tengo pelos en la lengua. Es evidente que ningún gobierno ha tomado medidas drásticas, pero no cuando ocurre una gran tragedia, ¿no? Como ocurrió con el tráfico de seres humanos recientemente en Melilla, cuando fallecieron en territorio marroquí más de 20 personas. Ese problema lo ha atajado Marruecos, ahora ya no entran por allí, porque han llegado a un convenio, pero entran por Canarias. O sea, el problema se ha trasladado. Aquí no se trata de trasladar un problema con determinadas medidas, se trata de atajarlo. Hay que atajarlo. Marruecos no colabora para nada. O sea, hay cuento historias reales que se pueden documentar. De hecho, tengo un código QR que la gente puede entrar y ver operaciones in situ, vídeos incluso, fotografías o artículos de prensa. Es muy difícil atajarlo, pero sí que hay que dar medios para intentar contrarrestarlo, ¿no? Eso está implantado, es un nivel de vida. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Tienen la culpa los políticos? No del todo. La corrupción es un hecho, la corrupción política con el narcotráfico. A nivel local, si todos los que se ha investigado se pudieran imputar, que no se pueden porque hay política por medio, sería escandaloso. Aquí en España,
A nivel nacional, yo me acuerdo un programa de televisión en el que llevaban un detector de cocaína al Congreso y nadie quería hacerse la prueba, ¿no? A mí ahora mismo me dicen, hazte la prueba, digo, trae para acá. De hecho, cuando yo acudo con estudiantes en Charrondo, con estudiantes de la UPV, a llevarlos allí por el tema para que conozcan a la ETA, porque el gobierno vasco no quiere que se le explique eso. Y quiere se hace una prueba, ¿no? Yo me la he hecho. Trae para acá, que yo me la hago con saliva y evidentemente yo no consumo nada. Hombre, me bebo mis cervezas y me doy mis homenajes dentro de lo que la salud no lo permite. Pero desde luego aquello fue escandaloso, ¿no? O cómo pasaron el reactivo por los váteres del Congreso y daban positivo en cocaína. Es increíble y eso, bueno, puede ser en parte un poco montaje televisivo, pero es un hecho. Entonces hay que buscar soluciones. ¿Cómo buscamos soluciones? Pues desde luego que un alcalde del campo de Gibraltar salte a la política, obtenga una mayoría absoluta, es beneficioso porque se enfrenta a los narcos. Bueno, yo es que estoy muy reñido con la política, desde luego. ¿Por qué? Porque desde que ocurrió lo de Barbate hasta ahora, ni se ha invertido en recursos humanos, ni se ha invertido en medios. Esos medios estaban programados y no llega. Y cada vez es más. La cocaína ya da un salto de ser Gibraltar, o sea, del puerto de Algeciras, en el que yo he trabajado y he tenido que pasar como encubierto allí como trabajador para ver determinadas cuestiones que no llegabas, desde luego, como cuento. No puede ser. No puede ser. O sea, ¿por qué? Los cárteles que todavía quedan en Hispanoamérica o América Latina deciden entrar por Gibraltar en vez de aumentar en Amberes, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos la opción de votar, pero los políticos tienen que dar un paso adelante. Mira, en 2017 ocurrió un hecho grave en la línea de cómo un mafioso lo rescatan de urgencias y a raíz de ahí se activa el GAR. El ministro entonces dice, ¿quién puede bajar? ¿Quién puede solucionar esto? El GAR, para abajo, ya estaba el GRS. Como ocurrió en Reynosa en su día, que tú te acordarás. ¿Quién va y que sea ahí hay con el tema de la reforma industrial, un escándalo brutal? Fue el GAR. En este caso igual, sí, el GAR va. ¿Es una solución? Bueno, claro que la es, en parte, es contrarrestar, pero es muy difícil. Cuando se creó el OCON, los resultados hicieron que el narco retrocediera, no se acercaban a más de 12 millas de las playas. ¿Por qué? Porque sabían que estaba muy bien estructurado. Es que lo que cuento ahí es muy parecido a lo que ocurría en Colombia. Punteros, chavales que están pescando y le dan al día, que hoy día han duplicado las cantidades, lo mismo, 500, 600 euros para que estén controlando cuándo sale la patrullera, el helicóptero, cuándo salen de los cuarteles. Eso allí es un hecho, ¿eh? Es un hecho que la gente desconoce y en Estrecho lo explico y hay que tomar medidas. Hay que invertir en esa zona, habrá que industrializar, habrá que mentalizar, habrá que hacer un trabajo pedagógico desde lo que es la cultura, que lo es todo en un país como España, para que los alumnos pequeñitos ya vean que el hijo del narco lleva un móvil, lleva una moto, y tu padre es un obrero, un guardia civil, un guardia civil, un trabajador portuario, pues va como va. Entonces, claro, encima la corrupción, es evidente que hay corrupción. No, esto no es Colombia, desde luego, pero cada 2 por 3 pues saltan casos, ¿no? Sí, sí. Podemos cambiar de tema y pasamos a otro libro. Porque me interesa muchísimo el libro de Inocentes, que no lo he leído, pero es que aquí en este programa hemos entrevistado también a una esposa de un guardia civil y desgraciadamente esta mujer ya murió hace un par de meses, igual que su marido, que era guardia civil, insisto, estuvo en el Charrondo y combatiendo a ETA. Y esta mujer escribió un libro que se titula Yo estuve allí y nos contaba pues todas las penurias que pasaban las familias de los guardias civiles para integrarse en la sociedad, para pues vivir con normalidad sin que nadie les acosara o les señalara, y las dificultades para hacer una vida normal, ¿no? Incluso contaba el caso de su hija, que tuvo que llevarla al hospital de allí de San Sebastián y impidieron que su marido entrara al hospital
porque su marido, pues claro, creo interpretar que era así la historia. Tuvo que ir vestido de servicio porque fue un caso de urgencia y, claro, dijeron, no, usted no puede entrar porque, claro, entonces no la jugamos. O sea, hasta ese extremo, ¿no? Es decir, esas situaciones, esa forma de vivir, ¿lo trasladas tú a tu libro o se refiere a otra casuística? Cuando, como te expliqué antes, cuando, lógicamente, soy guardia civil, yo pues tuve una experiencia de muy pequeño con ETA y prácticamente insignificante, ¿no? Ahora te la explico. Y luego, lógicamente, padecí un atentado directo. Después de eso, mi vida quedó condicionada. Accedí al GAR, ¿no? Accedí al GAR con todo el proceso de selección, que es brutal. Eso, quien quiera que lea el libro y lo descubra si no lo conoce. Y, lógicamente, nuestro día a día era ETA, porque la unidad entonces era prácticamente, no el 100%, pero prácticamente en un porcentaje muy alto, la lucha contra ETA. ETA nos temía. ETA temía a los de la boina, es evidente, porque yo hoy tengo contacto con varios terroristas con muchos asesinatos a sus espaldas, no porque me apetezca, y la verdad es que quizá cuando hablo con ellos me tengo que dopar, como digo yo, ¿no? Pero me interesa mucho, ¿no? Porque tengo muchas cosas en el tintero todavía sobre la ETA y es necesario. Entonces, yo escribí Picoletos, lógicamente. Es parecido a Estrecho. Es un libro muy trepidante, con historias muy potentes para que agarren al lector, pero el trasfondo de ese libro es lo que tú acabas de decir. Cómo tenían que vivir miles de personas incalculables aquí, en la comunidad autónoma vasca y fuera, en relación a lo que era una mafia totalmente estructurada y desestructurada, ¿no? Y de eso tú sabes más que yo. Tú sabes más que yo, ¿sabes por qué? Porque yo pasé los mejores años de mi vida detrás de ellos. Nos creíamos inmortales porque sabíamos que nos temían. Y luego el despliegue del GAR, el día a día del GAR era muy diferente al día a día de un guardia civil normal. Teníamos muchas ventajas, por eso siempre digo que los verdaderos protagonistas de esta historia dentro del cuerpo de la Guardia Civil es rural o seguridad ciudadana de entonces. Nosotros veníamos aquí por vocación y por muchas cuestiones y para luchar contra ETA. Ellos, la mayoría, venían forzosos. Entonces, después de hacer Picoletos, después de que es un superventas, un bestseller, vuelvo a decir, superventas en español, tengo que hacer Inocentes. ¿Por qué? Porque mira, yo cuando ya acabó mi etapa en primera línea contra la ETA y su entorno en el GAR, estuve en otras especialidades y volví a Policía Judicial en Chaurrondo. Dentro de Policía Judicial yo tenía que trabajar en la calle. Estaba en el EDOA, en un EDOA, un equipo de delincuencia organizada antidroga. Mis mejores fuentes eran víctimas de ETA, porque las iba a visitar, eran viudas, huérfanos, las iba a visitar y teníamos una amistad muy importante y nos daban información que el resto no nos daba. ¿Por qué? Porque aquí se odia por sistema, no a la Guardia Civil, La Archeña llegó mucho después y la han odiado. Los cipayos eran odiados también, la policía, por supuesto, como nosotros. Luego la estadística dice lo que dice, Guardia Civil es 240, policías 149, Erchañas 15. Es brutal, ¿no? Y eso lo podemos contabilizar. Cuando decido hacer Inocentes, me pongo en contacto con varias viudas, algunas ya fallecidas, como Juan Icaso, que vivía aquí a mi lado y cada vez que podía estaba en su casa. Entonces, siempre me hablaban de lo mismo y me decían, es que no podemos hablar con nadie más, nadie nos escucha. Y es verdad. Los curas, al más del 90%, vinculados a ETA o afines. El resto de ciudadanos, con miedo, porque era una mafia. Hay que hablar como hay que hablar. ETA era una mafia. Está desmontado. Yo colaboro mucho con Florencio, con Raúl López Romo, los del Centro Memorial de Vitoria. Les llevo estudiantes con la ganancia, llevo autobuses, secuestro a los estudiantes para que vengan, incluso les pago la comida y pasamos un día muy bueno y luego desagradable para ellos porque mezclo a viudas o huérfanos con ellos y les explican allí en el Centro Memorial lo que han tenido que vivir. Ha sido brutal. Y hoy lo están blanqueando y lo quieren borrar. Y para eso estamos algunos, como tú, como yo y como muchas personas. Entonces surge Inocentes. Yo se lo planteo a esas viudas o huérfanos y me dicen que hombre, que ya era hora, ¿no?, de que alguien pudiera dar
su voz de manera, pues oye, ojalá tuviera las ventas que tiene Picoletos. El libro no tiene tanta antigüedad y está ahí, hay que darle, porque hay que darle. Entonces, hay que dejar claro una cosa también. Los que más han sufrido esto no hemos sido los guardias civiles y los policías, ha sido la población civil. La población civil, porque esa mafia en el ámbito rural, que pasó, por eso nació el GAR, como explico con Picoletos, los tenía arrinconados. Algunos dieron un paso con aquella lucha antifranquista totalmente falsa, porque ETA, el 96, casi el 97% de sus acciones, tanto atentados como secuestros, extorsiones, como todo lo que hizo, lo hizo ya después de la muerte de Franco. Eso los malos no lo dicen, los de Bildu, los herederos y otros no lo dicen porque no le interesa. Igual que tampoco le interesa a muchos hablar de la Segunda República, por ejemplo, ¿no? Que fue la etapa más criminal que ha habido en España en el siglo XX, con mucha diferencia. Entonces, surge Inocentes y lo hago, pero lo hago porque sé que el dolor, el dolor en ámbito global, en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, es de víctimas civiles. ¿Por qué? Los guardias pasaban aquí una etapa y se iban tocados todos. Pero hubo gente que se tuvo que quedar, como tú, que se tuvo que quedar y no pudo llorar después del entierro. ¿Por qué? Porque los malos estaban ahí, viendo quién te daba el pésame, que eso lo explico todo en Inocentes. Es un trabajo real, que se puede documentar, ¿no? Cómo después de asesinar a tu marido, encima te llaman por teléfono y te dicen, la próxima eres tú, como no te vayas, por ejemplo, ¿no? Todo eso se puede contabilizar. Podemos contabilizar los asesinatos, por desgracia. Podemos contabilizar los mutilados y heridos. Podemos contabilizar poco más. El éxodo vasco no se puede contabilizar. No se puede, es imposible. ¿Cuántas cartas hay intervenidas? En el libro meto yo varias cartas que no están registradas en el ministerio y me las han dado familiares. ¿Cómo podemos contabilizar la extorsión? Es imposible. Yo hablo hoy con vecinos míos de aquí de la zona, que ya saben que soy guardia, y me dicen, bueno, a mí también me extorsionaban. No hacía falta que me llegase una carta, o sí. Llegaba el de la hucha y o le dabas, o te marcaba, o te rompía el escaparate o te quemaba el coche. ¿Eso dónde se ha hablado? Pues eso es lo que intento yo, que llegue a la gente con Inocentes. Es que es una cuestión tan grave y encima hoy día la quieren blanquear, es que la han querido blanquear. Sí. O sea, hoy se habla de determinados miembros de lo que era Herri Batasuna, que hoy están por ahí ambulando con sueldos pagados por nosotros, ¿no? Cómo los gobiernos, sobre todo en este caso el PSOE, se rebajó a unas negociaciones totalmente infames, ¿no? Cómo el PP luego cedió por otro lado. Es que es patético, es muy duro. Cuando los que somos historiadores oficiosos nos metemos en esto, queremos hacer algo intrépido que agarra a la gente con estos libros, pero queremos trasladar a la sociedad y a los jóvenes que esto ha sido una mafia brutal. No te puedes imaginar cómo lloran en el centro memorial cuando habla el niño Fernando de Azcoitia, superviviente en el 80, cuando les habla Francisco Javier, huérfano, cuando les habla Bárbara Durkov, cuando les habla gente con la que viene conmigo a ese tipo de cosas y vamos en el autobús juntos y hablamos y es impresionante. Es que no se ha hablado de ETA. Mira, cojo carrerilla y no paro, ya ves. El otro día cuando hicieron la película Infiltrada y la productora hablaba de lo que era, yo digo, ya es hora que alguien del cine muestre no lo que es la película, que es ficción, ¿no? Dándole todo el mérito a esa señora, a esa chica, entonces, y señora que sí pudo infiltrar en ETA, estuvo encubierta incluso años, luego infiltrada mucho menos tiempo porque, cuidado, que ETA no era cualquier cosa. Pero cuando en los premios Goya esa señora habla de eso, hace para mí un momento histórico. Cuando alguien del cine ha hablado de ETA como esa señora. Con esa contundencia. He visto la película y lo verifico, lo certifico, sí. Y hoy día, uno de esos etarras, uno de los que estaba en el piso con ella, hoy día ese hombre está ya en libertad y hace cuentos para niños. Y muchos otros, Ernesto, están metidos en educación. Sí. Se están metiendo en educación con aquellas carreras regaladas.
Sí. que le regalaba, sobre todo el gobierno vasco. Están metidos en educación, otros están muy relacionados, otros están en la Academia de la Archaña dando clases de euskera y trasladándole. Me comentan que no es así, pero en lo que pueden meten el tema de la ETA, ¿no? Éramos jóvenes luchadores antifranquistas. Falso. Y ellos mismos, algunos con los que hablo, me dicen que no. Claro, quisieron llegar a ser jefes de ETA y se quedaron no llegaron a ello y claro, fueron críticos, se hicieron disidentes y en realidad critican mucho a la banda, pero claro, con muchos asesinatos a sus espaldas, ¿no? Claro. Esto ha sido terrible y lo peor es que hoy día nos tenemos que tragar esto, que es un anzuelo muy afilado para que nos lo traguemos los ciudadanos normales. Así es. No tengo nada más que añadir, es así. ¿Qué nos queda? Luchar contra el olvido. Pues tú dando un programa, yo escribiendo y haciendo mi sello, la lucha contra el olvido. Y es que yo no voy a parar en ese sentido. Hombre, seguiré escribiendo de otro tipo de actualidad en la que estoy formado, ¿no? O diplomado. Pero el tema de ETA hay que luchar porque no se imponga un blanqueamiento y sobre todo porque no borren esos más de 50 años de la historia reciente de España, ¿no? Unidad Hispanista trata de la historia de España, ¿no? De fomentar lo que es nuestra historia, que ya quisiera muchos países tener nuestra historia o que muchos desean quieren ver el espejo en el que se quieren mirar es la historia de España. Pero esto es historia reciente, pero muy, muy, muy reciente. Si es que hace nada yo no podía salir de mi casa o tú a buscar a mis niños al cole o no, tenía que llevar una vida totalmente pues desproporcionada en un Estado de Derecho, en una democracia muy joven, desde luego, pero bueno, era así. Y es lo que intento trasladar en Inocentes. Yo quería añadir una cosa más. No es por simplemente recordar las hazañas del abuelo, ¿no? Es decir, no es eso. Es para una acción pedagógica, moral. Creo que yo, por lo menos desde mi perspectiva, yo podría decir, bueno, que se olvide, porque ya ha pasado, agua pasada no mueve molino, ¿vale? Pero no, es por una acción pedagógica, para que la gente entienda que eso no se puede repetir jamás. Que eso no se puede repetir jamás, que la convivencia se perturba hasta tal punto de que en el País Vasco ahora todavía no hay libertad. La gente tiene miedo. No es porque nadie te coaccione, en teoría, vamos, no es porque alguien te coaccione o porque alguien te vaya a decir, bueno, pues ahora te metemos en las listas negras para que ya te vas a enterar cuando esto se dé la vuelta. No, es porque esa convivencia quedó rota y el daño ya es indefinido hasta que pasen varias generaciones. Queda en la memoria colectiva ese miedo. Yo todavía observo que la gente en el País Vasco, en los bares, habla bajo. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando escribí Picoletos, lógicamente hice mi campaña como ahora hago con Inocentes, con medios, ¿no? Y la verdad es que, ningún medio nacionalista, porque vamos a decir otra cosa, pues no nos atendió. Pero bueno, el Diario Vasco, El Correo, sí que nos atendió muy amablemente y bien. Y bueno, yo de mi punto de parecer en todo esto. Lógicamente, muchos vecinos pues me reconocieron y varios de aquí del bloque, en voz baja, enhorabuena, mi padre estuvo amenazado, yo lo desconocía, en voz baja, en la intimidad. Nadie quiere hablar de ETA porque hay un miedo, es evidente que hay miedo, porque es que lo que hizo ETA fue brutal. ¿Cómo no va a haber miedo? Incluso hoy, Hoy. Sí. Mira, no se debe ni se puede pasar página cuando quieren que las viudas, por un caso que todos conocemos, con el caso de Maisabel y el etarra, Chezarreta, que es de mi tiempo, que fue de lo más sanguinario de la época, ¿no? O sea, que se junten ellos, bueno, eso es un punto de vista muy particular, ¿no? Veremos a ver de dónde procede eso. Yo los grupos que tengo con las viudas, para ellas fue muy, muy doloroso, ¿no? Es decir, para otros dicen que fue muy provechoso, no. La mayoría de las viudas a aquello le cayó fatal, ¿no? Porque no solo no se arrepiente,
O sea, bueno, no sabemos si se arrepiente, porque eso solo lo sabe él, ¿no? ¿Quién sabe eso? Pero aparte de eso, no puedes, políticamente, no puedes utilizar o querer utilizar a viudas para que se encuentren dándole unos beneficios, como todos sabemos que se les ha dado, a cambio de absolutamente nada, incluso querer forzar a esas viudas o huérfanos a que hay que encontrarse con ellos, cuando eso supone que no solo, o sea, cuando una herida está mal curada, lo mismo hay que abrirla para que se cure. No, aquí abrimos la herida y encima nos encontramos, como yo mismo he percibido, que quieren justificar lo que hicieron. Es que es increíble. Y encima hoy día se le da las competencias al gobierno vasco, ¿no? Los traslada aquí a todos. Oye, la ley es lo que dice, lo tenemos que acatar. Pero ya quisieran muchos presos comunes tener los beneficios que están teniendo los etarras, Sin duda. todo lo que se le está dando. Y las estructuras que se desconocen para darles empleo, que me parece muy bien, pero lo que no puede hacer la administración vasca es soterrar estas oposiciones para colocarlos en sitios estratégicos. Mis hijos estudian en San Juan de Luz por muchos motivos, ¿no? Yo vivo en Irún. Allí hay un profesor que cada vez que puede, yo lo he visto con la camiseta de los presos, y cada vez que puede, por el tema cultural, les mete algún vídeo relacionado con los presos. Lógicamente, hay que hablar con el director y desconocen el tema, pero ellos siguen dando puntadas. ¿Por qué el gobierno vasco, ¿no? Como explico en Inocentes, por qué el gobierno vasco es no reticente, niega totalmente que se imparta en la educación pública vasca los más de 50 años de terrorismo delante de su entorno? Precisamente, claro, hay un estudio que se hizo en Deusto que dice que 4 de cada 5 alumnos aprueba el uso de la violencia para obtener un fin. Ese estudio se hizo en Madrid. Uno de cada 5 aprueba. O sea, eso, no, apruebo la violencia para obtener un fin. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿No? Sí. Evidente que ETA solo sufrió una derrota policial, solo y exclusivamente, muy dolorosa. En el resto nos han vencido en todo y ahora mismo nos están venciendo de una manera brutal. Llave de gobierno, lo que ellos pidan, como en Cataluña. O sea, no quiero centrarme en esto, quiero centrarme en la lucha contra el olvido. Pero es como digo yo, picar piedra. Sí. Es picar piedra. Sí, correcto. Es tremendamente frustrante, así de. Pues ya lo siento, pero me da mucha pena que se termine el programa, pero es que ya hemos sobrepasado la hora. Claro. Así que muchísimas gracias. De todas maneras, como el tema es tan importante, no descarto hacer otro programa si tienes a bien contribuir a ello. Hombre, a bien no, yo estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido porque, o sea, que me den voz. Esto sí, con las redes, como hemos hablado, se difunde y aquí lo que interesa es hablar con contundencia, pero con la verdad, documentadamente, en cualquier tema, en el tema del estrecho, en el tema de ETA, en el tema que sea, ¿no? Y donde no podemos documentar o pues no hacer un bulo de esto, como dicen los políticos, ¿no? El fango, todo lo que... No, aquí hablamos con cosas que se pueden documentar y luego ya, ¿entiendes? Quien se sienta mal o quien se sienta perjudicado o incluso tiene un problema, es así. Esto es una lucha entre el bien y el mal, así de claro. Es decir, el que quiera ponerse al lado del mal, pues allá él cuando tenga que rendir cuentas al Altísimo. Nosotros estamos en el lado bueno. Sí, se supone que sí. Se supone que los buenos piensan como tú y como yo. Y los malos dirán por lo que quieran, pero todo lo que digan nos beneficia. Todo lo que digan los malos en nuestra contra nos beneficia, como tú bien has dicho, que es una frase para mí que debería estar en muchos sitios. Pues muchas gracias. A tus órdenes.